que habló hace un ratito nada más Sandra Arroyo Salgado con Vorterix, la FM Vorterix, y dio definiciones sobre el caso de Nisman. Hablamos nada más y nada menos que de la viuda y querellante. A ver, la escuchamos. La verdad es que yo no quiero polemizar con la señora fiscal, pero sí quiero aclarar para que no se le mienta más a la gente que en las conclusiones del informe que el equipo interdisciplinario criminalístico forense de la querella presentamos, y tengo el sello de recibido de la Fiscalía, el día 5 de marzo a las 13:20 horas, en las conclusiones finales que están en las páginas 90, 91 y 92, son las conclusiones finales y hay, están enumeradas del punto 1 al punto 13. El punto 12 fue contenido en la síntesis de prensa que se dio a propósito de la conferencia con puntos suspensivos. Contenido, perdón, doctora Romina Manguel, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buen día. Contenido significa, digamos, que no se dio a conocer, se evitó hacer pública la información. Claro, en el punto 12, en las conclusiones que en forma escrita se le dieron a la prensa después del comunicado, en el punto 12 se pusieron puntos suspensivos porque el contenido del punto 12, que sí está en el informe que se presentó en el expediente, que está agregado y que está en poder de la Fiscalía y estuvo también en conocimiento del juzgado, está el contenido del punto 12 que justamente habla de la mecánica, de cómo, de acuerdo a la evidencia física encontrada en la escena del hecho, en el lugar del hecho y en el cuerpo de Nisman, habría sido la mecánica del disparo. Ahí estaba Arroyo Salgado, también habló con Radio Mitre, con Marcelo Longobardi. Está muy dura contra la fiscal Fein. Sí, fue todavía más arriba con Marcelo Longobardi. Sí, diciendo dijo, no se le puede mentir tanto a la gente, no puedo quedarme callada. Sí, va mal, de mal en peor la relación entre la querella y la fiscalía. Recordemos que la causa la maneja la fiscal. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, saludamos ahora a Alejandro Alfi, gracias por haber venido. Hoy me enteré que es Alfie. A ver, hay pocos enigmas en la humanidad todavía más importantes. ¿Qué te pregunté la semana pasada? ¿Cómo le decimos? Alfie. La duda es lógica porque no tiene un acento escrito. Yo hubiese dicho primero Alfie y después Alfie. Claro. Alfie no me hubiese imaginado. Lo que pasa es que ¿Por qué? Es así, viste, porque te gusta, porque te gusta, Alfie. Mis abuelos vinieron de los barcos, como la mayoría de nuestros abuelos. Y te anotaban como se le cantaba, te anotaban. Como se le ocurría. A mí me pasa también. Y originalmente era con PH. Claro, claro. Y le pusieron F. Era PH, claro. Porque era francés, venían de Siria, de Alepo. ¿Y usted cómo se llama? Y le anotaban. Claro, bueno, está Entonces bien, no le pusieron acento. Alfie, entonces, así Alfie, lo decimos. Sí. Bueno, Alejandro, hablamos de las limitaciones a la libertad de expresión. Vamos a mencionar un poquito el tema que hablábamos al principio con Tato en el comienzo del programa, el ingreso de Cristóbal López al mundo del fútbol, al negocio, ¿no? Al negocio. Exacto, justo ayer se conoció que Cristóbal López compró la corte, entró al negocio del fútbol y de las transmisiones deportivas, y yo a Cristóbal López lo veo como un Pac-Man, que va comprando, entra... Qué impresionante, ¿no? Desde hace 4 años que está comprando todo. Sí, está evidentemente apostando a trascender al kirchnerismo. Evidentemente, sí. O el kirchnerismo pretender seguir manejando más allá de su permanencia el control de negocios clave. La Corte, ¿qué es exactamente lo que hace en el negocio del fútbol? Ellos lo que hacen es toman las imágenes que dan los que filman los partidos, editan esas imágenes, las suben al satélite y las distribuyen a los canales de televisión. Le agregan los videographs, la propaganda oficial, etcétera, y ellos la distribuyen luego a los canales de televisión. Y por lo que vos pudiste averiguar, ¿son 15 millones de dólares los que pagaron? Más o menos. Algunos dicen 13, otros 14, 15. A ver, Cristóbal López, ¿qué tiene ya? Lo que era del grupo ADAT, casi todos, C5N, C5N, Radio 10, Mega. Pop.
Y no está en... Después Ideas del Sur, que le compró a Tinelli. Sur, claro. Minuto 1. Ahora, el mes pasado, compró Ámbito Financiero, el Buenos Aires Herald, un diario de Rosario que se llama El Ciudadano, otro de la Patagonia. ¿No era que el kirchnerismo estaba en contra de la concentración de medios? No, esa era parte del relato. Mira, hay un nombre que les dan algunos especialistas que dice que el kirchnerismo construyó un amigopolio de medios. Ya, está bueno eso. Es decir, un grupo de empresarios amigos que compraron un montón de medios y que la idea es que los trasciendan al kirchnerismo, pero que durante estos años armaron, no diría un monopolio, sino un amigopolio de medios, donde está Cristóbal López, Spolsky, Electroingeniería, es decir, un grupo de empresarios amigos que compraron medios y que se suman, digamos, a lo que es el aparato de propaganda oficial. Sí, en el caso de Cristóbal López hay que decir que el gran ingreso de dinero que tiene para sostener todo esto es el negocio del juego que le entregó Néstor Kirchner en un famoso decreto, del que se habla poco, un decreto que le dio el último día de su presidencia, antes de que llegara Cristina, extendiéndole el derecho a las tragamonedas en Palermo, en el hipódromo de Palermo. Además le dejó poner un montón de tragamonedas, un negocio formidable hasta el 2034. Es que aparte, vos pensás que recibe la plata del juego y luego invierte, o sea, tiene un bolsillo lleno de dinero para gastar en donde se le ocurra. Claro. Y ahí no hay demasiadas limitaciones. Entonces, decíamos, compró ahora la Corte, compró antes Ideas del Sur, ahora está negociando para comprar PPT, que es la productora de Diego Birtz. ¿PPT también? Exacto. Está negociando. Tiene varios programas. Bueno, tiene 678. Tiene 678, Duro de Omar, TBR, Fútbol Permitido, que es el único programa de fútbol que tiene derechos exclusivos para estar filmando las canchas en los partidos, a técnicos, jugadores, y que se emite en la televisión pública el domingo a la noche. Claro, bueno, no sería extraño en realidad que compre PPT. Tiene el archivo más grande de las productoras audiovisuales, 400.000 horas de televisión grabadas y 30 visualizadores permanentes. O sea que muchos tienen que ir a golpearle la puerta a PPT para pedir. Sí. El único que no lo, por lo menos que se le ha revelado es Tinelli, porque tiene peso propio. De hecho, el año pasado fue bastante crítico con el kirchnerismo, ¿no? Sí, pero le vendió su productora. Claro. Pero le vendió su productora. O sea, Ideas del Sur originalmente era de Tinelli, estuvo asociado con el Grupo Clarín y en 2013 le vendió el paquete mayoritario primero a de Ideas del Sur a Cristóbal López, y ahí el Grupo Clarín dice, no, yo de socio con Cristóbal no voy a estar, y vendió su parte. Claro. Pero bueno. Quedó ahí, pero quedó en Canal 13. Quedó con sus programas en Canal 13, exacto. Pero pero la productora no es más de Clarín. Claro. Sí, lo que pasa es que ya estaba el contrato, pero digo, Cristóbal López a propósito quiso entrar ahí por eso. Y volviendo a Cristóbal López, cuando compra ahora la Corte es la encargada de filmar todos los actos de la presidenta. Sí, decíamos al principio. Inclusive en lugares donde los demás periodistas no llegan, ahí había una cámara de la Corte. Y es la que filma, edita y después van esas imágenes a los canales de televisión. Es muy impresionante cómo las señales, por lo menos C5N, Radio 10, están intentando no hablar de caso Nisman y hablan todo el tiempo de caso Ángeles. Se mete mucho en la línea editorial de sus empresas, Cristóbal. Sí, por ejemplo, hablábamos de las limitaciones a la libertad de expresión, ¿no? Sí. Débora Plager fue una periodista que echaron el año pasado y le decían que no hable, por ejemplo, del dólar ilegal, que no hable de los fondos buitres, de los holdouts. Es decir, había toda una guerra semántica con ella acerca de cuáles eran los términos que podía utilizar. Y al final la echaron. Sí. Bueno, y como esa, una serie de situaciones que han habido en los canales, en C5N, en Radio 10, cuando ellos compran Grupo Haddad, al primero que echan es a Marcelo Longobardi. Sí, claro. Sí. Y le cancelaron el contrato. En un informe que se conoció en las últimas horas, ¿no? Exacto, la Fundación LED emitió un informe con cuáles eran las restricciones a la libertad de expresión que hubo durante el año pasado, con agresiones a periodistas, despidos, etcétera. Y la otra parte, que es quizá la que a mí más me interesó, son
las limitaciones de lo que es la agenda ampliada de libertad de expresión. Es decir, como la compra de medios por parte de empresarios alineados con el gobierno también limita la libertad de expresión, porque se echan periodistas que son críticos de la gestión oficial, críticos, decíamos Débora Plager, por mencionar palabras que no coincidían con la línea editorial. Y también el uso, por ejemplo, de la publicidad oficial para restringir la libertad de expresión, porque se le da avisos a estas empresas y no, por ejemplo, a medios como La Nación, Clarín, Perfil, bueno, etcétera. el caso de Perfil ha sido muy notorio porque le sacaron toda la publicidad. Y tuvo que ir a la Corte Suprema. La Corte Suprema para defenderlos. Y la otra que decíamos recién, Fútbol para Todos, solamente emite avisos del gobierno. Es decir, canceló toda la publicidad privada para que aquellos que ven los partidos solo vean publicidad del gobierno. Eso también es una limitación a la libertad de expresión. Nos estamos despidiendo ya de Alejandro, pero es muy divertido ver cómo en Fútbol para Todos nos muestran mucho randazo, lo que es obviamente un codazo de Cristina diciendo ¡randazo! Y no bueno, acción. ahí ves cómo va ahí ves cómo va la interna. La interna, claro. Pero bueno, durante el año pasado se gastaron en temas de comunicación 16.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 16.000. En relato, esto en relato. En todo, digamos, porque también está incluido Arsat, Inca, todo. ¿4 palitos diarios? 45 millones por día. Ah, 45 millones. Mucho más que la mayoría de los ministerios. 45 millones por día y unos cuantos programas, ¿no? Equivale a, estuve leyendo, doble o triple programa de alimentación. Todo sea por el bienestar de Orlando Barone, viejo. ¡Viva la patria! Bárbaro. Vamos con Susanita, gracias. Y te voy a pedir que me firmes el libro. Sí, qué grande. Te lo traje Primero comprado. Estos son patriotas. Bueno. Y esperemos que pongas una dedicatoria mejor que la de Pablo. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Nos vamos.